Elena Martínez observaba por la ventana de su modesta casa en Cresta Lunar, su mirada fija en la luna llena que iluminaba el oscuro bosque circundante. La leyenda del hombre lobo pesaba sobre su pueblo como una maldición. Los habitantes vivían con temor constante a las noches de luna llena, cuando los aullidos escalofriantes y los susurros misteriosos del bosque eran más intensos. Elena recordaba vívidamente la última vez que la luna llena había aparecido en el cielo. Su hermano, Mateo, había salido a cazar con un grupo de amigos en esa fatídica noche. Ninguno de ellos regresó. El pueblo estaba en un estado de luto y terror constante. Decidida a descubrir la verdad detrás de la leyenda que había arrancado a su hermano de su lado, Elena había estado investigando durante meses. Revisaba libros antiguos, hablaba con los ancianos del pueblo y recolectaba pistas sobre la misteriosa criatura que asolaba Cresta Lunar. Una tarde, mientras revisaba el desván en busca de información, Elena encontró un antiguo diario que había pertenecido a su hermano. Con manos temblorosas, comenzó a hojearlo. Mateo había estado obsesionado con el hombre lobo antes de su desaparición, y sus anotaciones sugerían que había descubierto algo crucial. Decidiendo que necesitaba más información, Elena buscó a Gabriel Duarte, un cazador experimentado que había llegado al pueblo en busca del hombre lobo. Gabriel llevaba consigo una cicatriz profunda en el rostro, resultado de un encuentro anterior con la bestia. A pesar de su apariencia dura, Elena sabía que él era su mejor oportunidad para obtener respuestas. Elena lo encontró en la taberna local, donde los habitantes del pueblo hablaban en susurros sobre la próxima luna llena y los ataques del hombre lobo. Con valentía, se acercó a Gabriel y compartió las anotaciones de su hermano. Gabriel examinó el diario detenidamente y finalmente asintió, reconociendo que Mateo había estado en el camino correcto. ¿Te unirás a nosotros en la casa del hombre lobo?, le preguntó Gabriel a Elena. Elena asintió con determinación. Lo haré. Quiero saber la verdad y asegurarme de que mi hermano no haya muerto en vano. La luna llena se alzaba sobre Cresta Lunar, arrojando una luz plateada sobre las casas del pueblo. La tensión en el aire era palpable mientras los habitantes se encerraban en sus hogares, con la esperanza de que esta noche no trajera el terror del hombre lobo. Gabriel Duarte había reunido a un grupo de cazadores locales, y Elena Martínez se unió a ellos, ansiosa por descubrir la verdad detrás de la leyenda. La partida de cazadores avanzaba hacia el borde del bosque, sus pasos resonaban en el silencio de la noche. La luna llena se reflejaba en las hojas de los árboles, creando sombras fantasmagóricas en el suelo del bosque. La brisa nocturna llevaba consigo el aroma a tierra húmeda y hojas en descomposición. Gabriel lideraba el grupo con determinación, su rostro marcado por la cicatriz que le había dejado su encuentro previo con la bestia. Elena seguía de cerca, llevando consigo el diario de su hermano, que contenía pistas cruciales sobre la verdadera naturaleza del hombre lobo. Mientras avanzaban, comenzaron a notar signos inquietantes. Marcas de garras en los árboles, huellas profundas en el suelo y un persistente aullido que parecía perseguirlos a medida que avanzaban más profundamente en el bosque. El susurro del viento en las hojas tenía un tono inusualmente melancólico esa noche. Finalmente, llegaron a una pequeña planicie en el centro del bosque, un lugar que, según el diario de Mateo, era un punto importante en su investigación. Gabriel encendió una antorcha, y su luz iluminó un antiguo círculo de piedras que yacía en el centro de la planicie. Elena examinó las piedras y notó inscripciones antiguas que parecían formar un pacto. Gabriel explicó que, según las leyendas, los fundadores del pueblo habían hecho un pacto con una criatura del bosque hace siglos, un pacto que se había vuelto corrupto con el tiempo, lo que llevó a la aparición del hombre lobo. ¿Crees que esta es la clave para poner fin a la maldición?, preguntó Elena, con la esperanza en sus ojos. Gabriel asintió. Creo que sí. Pero también creo que no estamos solos en este bosque. Alguien sabe lo que estamos buscando, y debemos tener cuidado. El grupo de cazadores, liderado por Gabriel y con Elena a su lado, avanzó con cautela a través del bosque iluminado por la luz de la luna llena. La planicie en la que habían encontrado el antiguo círculo de piedras parecía ser el punto de partida para su búsqueda de la bestia, pero las pistas eran escasas.
Las ramas crujían bajo sus pies mientras avanzaban, y el susurro del viento parecía estar lleno de voces siniestras. Las sombras se alargaban a medida que avanzaban más profundamente en el espeso bosque, y los aullidos ocasionales del viento hacían eco en sus oídos como un recordatorio constante de la amenaza del hombre lobo. Después de horas de búsqueda infructuosa, el grupo decidió hacer una pausa para descansar y reevaluar su situación. Se sentaron alrededor de una fogata que habían encendido, sus rostros iluminados por el resplandor naranja de las llamas danzantes. La tensión en el aire era palpable. Gabriel habló en voz baja, manteniendo su mirada fija en la fogata. Las pistas hasta ahora son escasas, pero algo nos trajo aquí esta noche. No debemos rendirnos. Elena tomó el diario de su hermano y comenzó a releer sus anotaciones. Mateo había mencionado que el hombre lobo parecía estar relacionado con una familia de cresta lunar, pero no había especificado cuál. Mientras leía, una idea comenzó a formarse en su mente. Creo que tenemos que considerar la posibilidad de que el hombre lobo sea alguien del pueblo, dijo Elena con voz temblorosa. Los cazadores compartieron miradas preocupadas. Si la criatura estuviera entre ellos, sería aún más peligroso y complicado enfrentarla. Decidieron continuar la búsqueda, pero esta vez, prestando más atención a cualquier indicio que pudiera señalar a un miembro de la comunidad. El bosque se volvió más oscuro y espeso a medida que avanzaban, y los susurros del viento parecían más cercanos, como si el bosque mismo intentara advertirles. Pasaron horas explorando el bosque, siguiendo pistas vagas y descubriendo huellas que indicaban que no estaban solos. La noche estaba llegando a su punto máximo, y la luna llena se mantenía alta en el cielo, arrojando una luz fría sobre ellos. De repente, un aullido rasgó la noche, cercano y aterrador. Los cazadores se pusieron alerta, sus armas en mano, mientras se adentraban aún más en las profundidades del bosque. La búsqueda los llevaba cada vez más cerca de la verdad, pero también los acercaba al enfrentamiento final con el hombre lobo y a la revelación de los oscuros secretos que Cresta Lunar mantenía celosamente ocultos. El aullido del hombre lobo resonó en el oscuro bosque, estremeciendo a los cazadores que avanzaban con cautela. A medida que se adentraban en las profundidades del bosque, las pistas se volvían más evidentes, y los susurros del viento parecían llevar consigo voces susurrantes y ominosas. Elena sostenía el diario de su hermano con firmeza, leyendo y releyendo las anotaciones que Mateo había dejado antes de su desaparición. En sus palabras, su hermano había insinuado que la clave para desentrañar el misterio del hombre lobo estaba relacionada con una antigua traición y un oscuro pacto que involucraba a la familia fundadora del pueblo. Mientras avanzaban, los cazadores comenzaron a notar un patrón en las pistas que habían estado siguiendo. Marcas de garras en los árboles y huellas profundas en el suelo formaban una especie de camino, como si estuvieran siendo llevados hacia algún lugar en particular. Finalmente, llegaron a un lugar peculiar en el bosque, donde un círculo de árboles parecía haber sido cuidadosamente dispuesto de una manera que no era natural. Gabriel encendió una antorcha y examinó las piedras en el suelo, encontrando inscripciones antiguas que parecían formar un pacto. Elena recordó las palabras de María Morales, la anciana del pueblo, sobre el antiguo pacto que había dado origen a la maldición del hombre lobo. Ahora, ante este círculo de árboles y las inscripciones, parecía que estaban acercándose a la verdad. Esto es lo que estábamos buscando, dijo Gabriel con determinación. Este círculo de árboles es parte del antiguo pacto. Si logramos entenderlo, podríamos encontrar una manera de poner fin a la maldición. Elena se acercó al círculo de árboles, su corazón latiendo con emoción y ansiedad. Mi hermano pensaba que aquí encontraríamos las respuestas que necesitamos. Tenemos que descubrir cómo romper el pacto y liberar a Cresta Lunar de esta maldición. A medida que examinaban las inscripciones y estudiaban el diseño del círculo de árboles, los cazadores se dieron cuenta de que estaban cerca de desentrañar la verdad detrás del hombre lobo y del oscuro pacto que había estado afectando al pueblo durante generaciones. Sin embargo, la noche de luna llena estaba llegando a su punto máximo, y la tensión en el aire era palpable. Los cazadores sabían que se acercaban a un enfrentamiento final con la bestia, y la revelación de la verdad podría cambiar para siempre la historia de Cresta Lunar y el destino de quienes vivían en sus sombras.
La luna llena se alzaba en el cielo, arrojando su luz plateada sobre el círculo de árboles donde los cazadores habían encontrado las inscripciones del antiguo pacto. El ambiente estaba cargado de tensión, y el viento llevaba consigo un susurro siniestro mientras el grupo de cazadores se mantenía alerta, armas en mano, listo para enfrentar al hombre lobo. Elena sostenía el diario de su hermano con firmeza, releyendo las anotaciones una y otra vez. Mateo había dejado pistas que sugerían que el hombre lobo no era simplemente una víctima, sino un ser malévolo que quería mantener al pueblo de Cresta Lunar bajo su dominio. A medida que avanzaban en la oscuridad del bosque, las señales se volvían más evidentes. Huellas profundas en el suelo, marcas de garras en los árboles y un aullido ominoso que los perseguía a medida que avanzaban más profundamente en el bosque. Los susurros del viento parecían una risa burlona. Elena apretó el diario de su hermano con rabia contenida. Mi hermano pensaba que aquí encontraríamos las respuestas que necesitamos para liberar a Cresta Lunar de su influencia. Debemos continuar. A medida que examinaban las inscripciones y estudiaban el diseño del círculo de árboles, comenzaron a sentir una presencia acechante a su alrededor. Las sombras parecían cobrar vida, y el susurro del viento se volvía más inquietante. De repente, un aullido rasgó la noche, más cercano que nunca. La bestia se aproximaba, pero esta vez, no estaba sola. Otras figuras oscuras emergieron de las sombras, cada una con ojos brillantes y una ferocidad malévola. El enfrentamiento fue feroz, con los cazadores luchando contra el hombre lobo y sus secuaces. Pero a medida que la batalla avanzaba, quedó claro que el hombre lobo no era una víctima, sino un villano que quería mantener el control sobre el pueblo. Elena, Gabriel y los cazadores lucharon con valentía, sabiendo que la verdad estaba a punto de revelarse. Finalmente, Gabriel logró herir al hombre lobo, y cuando la criatura retrocedió, su forma comenzó a cambiar, revelando a un hombre malévolo y sonriente. El hombre lobo transformado reveló su verdadera intención: quería mantener a Cresta Lunar bajo su influencia y temor. Había usado la leyenda del hombre lobo como una fachada para ejercer su poder sobre la comunidad. La batalla culminó con la derrota del hombre lobo y sus secuaces. Los cazadores habían prevalecido, pero habían descubierto una verdad aterradora. La leyenda del hombre lobo no era solo una maldición, sino una herramienta que el villano había usado para mantener al pueblo a su merced. A medida que la luna llena se desvanecía en el horizonte, los cazadores y Elena regresaron a Cresta Lunar, llevando consigo la verdad que habían descubierto en el bosque. La comunidad tendría que enfrentar las consecuencias de la revelación y decidir cómo liberarse del control del hombre lobo. La historia de Cresta Lunar estaba a punto de cambiar, y la lucha por la libertad y la paz recién comenzaba. El sol comenzó a asomarse en el horizonte mientras los cazadores y Elena regresaban a Cresta Lunar, llevando consigo al hombre lobo derrotado y malévolo. La comunidad había estado sumida en un sueño oscuro durante demasiado tiempo, y ahora, finalmente, habían descubierto la verdad detrás de la leyenda que los había atormentado. Los habitantes del pueblo se habían reunido en la plaza central, pero esta vez no había una expectante curiosidad en sus rostros, había un aire sombrío de venganza en el aire. María Morales, la anciana del pueblo, estaba allí, pero su mirada estaba llena de tristeza y resignación. Con voz temblorosa, Gabriel compartió la historia de cómo habían enfrentado al hombre lobo y descubierto su naturaleza malévola. Las miradas de asombro se convirtieron rápidamente en expresiones de rabia mientras escuchaban cómo el hombre lobo había mantenido a Cresta Lunar bajo su control durante años. Elena habló a continuación, compartiendo las anotaciones de su hermano y la necesidad de poner fin de una vez por todas a la opresión del hombre lobo. Pero a medida que hablaba, notó que muchos en la multitud estaban más interesados en la venganza que en la justicia. El hombre lobo, aún herido y transformado en su forma humana, fue obligado a confesar sus acciones y su intención de mantener al pueblo bajo su influencia. La comunidad estaba conmocionada por su confesión y la traición que habían sufrido, pero también estaban sedientos de venganza. María Morales, con su sabiduría y compasión, habló sobre la importancia de la justicia y la necesidad de encontrar una solución que permitiera a Cresta Lunar liberarse de la opresión. Instó a la comunidad a tomar una decisión que estuviera basada en la razón y la moral. Pero la multitud estaba furiosa,
y las voces que pedían la ejecución del hombre lobo se hicieron más fuertes. Los gritos de muerte al monstruo resonaron en la plaza central. A medida que el sol se alzaba en el cielo, los habitantes del pueblo se reunieron nuevamente en el círculo de árboles donde habían descubierto la verdad. Pero esta vez, en lugar de un ritual de liberación, se llevó a cabo un tribunal improvisado. La sentencia fue rápida y despiadada. El hombre lobo, quien había sido el villano detrás de la leyenda, fue condenado a muerte por la comunidad. Las miradas de rencor en los ojos de los habitantes del pueblo eran evidentes mientras se preparaban para ejecutarlo. Elena miró el horizonte con pesar, sabiendo que Cresta Lunar había elegido el camino de la venganza en lugar de la justicia. La historia del pueblo había cambiado para siempre, pero no en el camino de redención y libertad, sino en uno de sangre y condena. Las consecuencias de esa elección resonarían en Cresta Lunar para siempre, marcando una página oscura en su historia.